y veía como Dios es un Dios de procesos. O sea, Dios no es un Dios de obras terminadas, como para que uno pueda decir, yo ya no necesito más de Dios. Y creo que siempre estamos en el proceso de Dios. Y entre más años estamos metidos en el Evangelio, cada vez nos vamos dando cuenta que cada vez Dios nos va procesando más en nuestra vida. Nos va procesando más porque necesitamos de ese proceso. ¿No? Y veía tantos procesos, veía tantas cosas, y le decía a Dios, hay procesos que cuestan, hay procesos que son duros, aleluya. Hay procesos que quebrantan, hermano. Yo viví un proceso de 12 años caminando por las calles. No andaba con costal, andaba con maletines grandes, pero reciclando y esos procesos para mí fueron durísimos. Creo que fueron los procesos más duros donde yo decía, ¿por qué no me matan? No me mataban. Yo me quiero morir, no me moría. Creo que hay procesos tan difíciles en la vida de cada uno, de que muchas veces dice uno, quisiera ya no respirar más, morir. Y parece que en el medio del proceso algo se apareciera y dijera, pues no te vas a morir porque tenés que pasar por el proceso. Pero en ese proceso, el título de la prédica, de la enseñanza de hoy, era algo, es un título que es bastante belicoso, algo así espantoso. Y decía, Dios, ¿y por qué me están dando ese título? O sea, yo digo, yo no voy a decir eso. Digo, no, sí, tienes que decirlo. Y luego lo vas a explicar. Se llama procesos de Dios que matan. Yo decía, Dios mío, ¿por qué me pones a mí a decir eso? Procesos de Dios que matan. ¿Por qué? Porque es difícil, ¿no? Decir uno que Dios no mete en un proceso a uno porque quiere matarlo a uno. Pero después el Espíritu me fue llevando y me decía, es que el proceso en que yo te estoy metiendo es para qué, para matar ese viejo hombre para que tú vuelvas a nacer. Amén. Y que los procesos en que tú pasas, que los procesos duros en que tú vives, es para quebrantarte, para cogerte allí y volverte una nada. El pueblo de Israel le dijo en el capítulo 8 de Deuteronomio, decía, yo los hice pasar por el desierto, los hice tener hambre, los hice pasar por inclemencia del clima para ver qué había en su corazón. Porque en el proceso se da uno cuenta, o Dios se da cuenta, qué hay en el corazón del siervo. Si tira la toalla o no tira la toalla. Pero hay de procesos a procesos. Y no he visto a alguien que sea usado grandemente por el Señor que no haya pasado por un proceso. Todos tienen una historia que contar. Por lo general la historia es muy bonita, pero la de los procesos casi no se cuenta. Pero todos pasamos por un proceso. Entonces yo quiero que cierre sus ojos por un momento y le pida a usted, al Espíritu Santo, que lo direccione en esta palabra para lo que usted necesita en su corazón, para que el Espíritu le dé sabiduría, entendimiento, y usted pueda entender lo que el Espíritu quiere decirle a través de ¿qué? De esta prédica a usted. Y dígale, Señor, yo quiero que tú me enseñes. Que tú me enseñes hoy. ¿Por qué me han pasado tantas cosas en la vida? ¿Qué es lo que quieres para conmigo? Padre, gracias te doy. Vamos a estar aquí, Señor, en este tiempo escuchando tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables. Porque hoy es necesario que entendamos qué es lo que tú quieres hacer con nuestra vida. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Todos digan amén. 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 Den un aplauso por la palabra del Señor. Si nosotros no tuviéramos la palabra, habría una cantidad de gente que nos emplearía toda la vida. Amén. Pero tenemos la palabra. Procesos que matan. Cuando yo empecé a escuchar acerca de los procesos, empecé a hacer la diferencia, o sea, lo paralelo entre el alfarero y el escultor, ¿no? Y siempre eso me ha ministrado mucho, hablando del proceso. Porque el alfarero coge un globo
coge todo y lo prepara y lo amasa, ¿sí? Y lo pone sobre una tea y empieza a dar vueltas y le mete los dedos y empieza a formarlo de tal manera que hace una vasija, ¿no? Y él le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y lo va formando y le va quitando y lo va haciendo la figura. El alfarero hace del lodo hace algo útil, una vasija útil. Ese es el trabajo del alfarero. Ahí no hay tampoco simplemente tallaje, pero el escultor es algo muy distinto. El escultor coge un martillo y coge un martillo pesado y coge un cincel. Y entonces el escultor ya no va a hacer las cosas, sino que ya las cosas están hechas ahí, y lo que va a hacer es quitar lo que no es. O sea, si va a ser un ángel, entonces él empieza con el martillo a quitar todo lo que no es ángel. Entonces empieza a quitarle todos los sobrantes y va formando la figura a punta de martillo. ¿Y a punta de qué? Y a punta de martillo, a punta de porra, a punta de té. Y si no puede, coge y le mete medir. Y como va a abrir pulidora, le mete pulidora. Eso debe de doler, ¿no? Porque eso duele, porque el escultor lo hace de esa manera, pero ahí ya está la figura. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos la naturaleza divina, pero que Dios, a medida que va pasando el tiempo, nos va poniendo como con la mano del escultor, la mano, forjados por la mano del maestro, empieza a darnos de tal manera que aunque le duela, yo voy a hacer que este al final sea un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios. Amén. Le voy a quitar todo lo que no es un nombre de Dios. Y eso va a doler al final de esta lado. ¡Eso duele! Yo le digo porque eso empieza uno para cuando va a ser cristiano, ¿no? Que uno sale del mundo y entonces uno entra ya al cristianismo, se hace como simpatizante de las alabanzas. A mí no le gusta, hay gente que le encanta las alabanzas, pero no más, ¿no? Simpatizante, ¿no? Y ahí empieza Dios a formarlo, pero a nivel de escala, lo que vamos viendo es que los hombres y mujeres que van entrando en el Evangelio empiezan a ser formados por la mano del Maestro, pero ya cuando ya usted es un siervo de Dios, Dios coge su martillo y un cincel. Dice, este es un evangelista, pero yo le voy a quitar todo lo que no es de un evangelista. Espérese nomás y verá para que vean. ¡Pah! ¡Tenga! Y entonces le duele. Este es un pastor, pero espérate nomás, verá, que yo sé cómo le quito todo lo que no es de pastor. Tiene mucho cheche, mucha cachivache, mucha vanidad. Tiene venga. Y empieza a quitarlo. ¿Y cómo? Esos son procesos que empiezan a matar. ¿Por qué yo le digo que procesos que empiezan a matar? Porque la Biblia dice que aquel que quiera ganar la vida, la perderá, y aquel que la quiera perder, la ganará. Quiere decir que cuando uno empieza a morir a uno mismo, empieza a ganar el reino de los cielos. Por eso le es tan difícil, porque yo digo, ¿por qué si hay tantas iglesias, y si hay tanto feligreses, si hay tantos discípulos, si hay tanta gente, por qué los obreros son tan pocos? La Biblia dice, la mies es mucha y ¿qué? Y los obreros son pocos. Porque en ese proceso hay un proceso donde Dios dice, yo te quiero usar, pero necesito hacerte de nuevo. Te voy a pasar por un proceso. Y en el proceso uno dice, hágale, yo me meto en el proceso. Y se mete en el proceso, y a la mitad del proceso abandona el proceso. Por eso mucha gente tiene que volver a empezar. ¿Por qué? Porque en la mitad del proceso abandonó el proceso. ¿Cuántos sienten que han estado siendo procesados por la mano del maestro? Procesados. ¿Sabe? Yo conozco de producciones muchas cosas, y en el proceso, si falla alguna cosita, cuando llegan a control de calidad lo tienen que devolver. Porque no pasó por un proceso, o sea, le faltó algo. En pocas palabras, habemos personas que en algún momento fuimos subidos a la montaña sin haber pasado por el valle. Entonces, como no pasamos por el valle, nos subieron a la montaña y tuvimos que volver de nuevo al valle. Porque lo que vivíamos en el valle nos preparaba para sostenernos en la montaña. Amén. Hablo mucho en alegorías y en parábolas para que lo vayan escuchando. Diciendo que tenemos que pasar por el valle, porque tenemos que pasar por un proceso para que cuando estemos en la cima no tengamos que volver. Y como nosotros somos especialistas en evadir lo que está en el valle y subirnos de nuevo a la montaña, hay momentos donde Dios le dice que tenés que bajar, porque allá tenés que aprender, porque si no aprendes, entonces cuando estés acá te vas a caer. Y nosotros hacemos que los procesos se alarguen en todo momento. Tranquilo que ya voy a la palabra del Señor. No se preocupe, que me gusta predicar la palabra.
El proceso viene que cuando tú te dejas procesar por la mano de Dios, estoy casi que seguro que cuando termine el proceso tú vas a estar con la mente de Cristo y puedes decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Y entonces serás una pieza afilada por el Señor, una herramienta afilada por el Señor, templada por el Señor, que vas a ver que nada te va a mover, que vas a ver que te vas a levantar, que vas a vivir con chascos, que vas a tener dificultades, que muchos se van a ir, que gente te va a menospreciar, pero que tú vas a estar firme, pase lo que pase. Las circunstancias que tú estés viviendo no te van a sacar de la posición en que Dios te ha puesto. Amén. No sé si lo está entendiendo esa palabra que le acabo de decir. Que las situaciones que tú vives no te pueden quitar de la posición. Porque si tú abandonas tu posición por las situaciones que están, entonces renuncia de una vez, porque situaciones difíciles son las que vas a tener de aquí para allá. Son momentos difíciles, pero que Dios te tiene para aquí. ¿Para qué? Para formarte. Vas a tener que pasar muchas cosas difíciles, pero tener en cuenta que Dios te está procesando. Y en medio del proceso Dios quiere que tú te levantes y que seas una persona digna de Él y le alabes y no vuelvas atrás. Dile que está a su lado, Dios está procesando. Y quiere que te mueras, dígame. No, yo sé que usted no entiende, pero ya voy a leerle, ¿no? Yo digo, ¿cómo le va a decir a él que Dios quiere que se muera? Pues claro, Dios quiere que tú mueras y nazcas de nuevo. Ya iban a decir, el pastor está hablando de manto y todo eso. No. Entiéndelo bien. Vaya conmigo entonces, Marcos 4:26. Empezamos con la palabra del Señor. Amén. Dios mío. Marcos capítulo 4, verso 26. Dice la palabra así. ¿Dónde está? Marcos. Amén. ¿Marcos qué? Si la tiene, me van diciendo amén. Amén. Pero no diga amén si no ha llegado. Amén. 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 Dice así: parábola del crecimiento de la semilla. Hablamos de crecer espiritualmente. No nos podemos quedar con el anoide. Tenemos que crecer espiritualmente. Amén. Crecer espiritualmente. Bien, dice así la palabra. Decía además, vamos en el 26, 4:26, ¿están ahí? Amén. Marcos 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en donde, en la tierra. ¿Y qué más? Dice, y duerme, y se levanta de noche y de día. Y la semilla, ¿qué dice? Brota. ¿Y qué más? Y crece sin que él sepa cómo. Y en el 28 dice, porque de suyo lleva ¿qué? Fruto de la tierra. Primero ¿qué? Hierba. Luego ¿qué? Espiga. Después ¿qué? Grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Diga conmigo, proceso. Todo tiene que tener un proceso. Y Dios te quiere llevar en un proceso. Dios quiere que tú seas procesado. Y el proceso no es de la noche a la mañana. Tú puedes llevar 10 años en el Evangelio. Y yo creo que apenas estás empezando el proceso. Amén. ¿Sí sabía usted que el apóstol Pablo, antes de salir a los viajes misioneros, estuvo casi 13 años siendo procesado por los apóstoles? 13 años. ¿Y si sabía usted que Jesús, aún teniendo el legado del Padre, para poder ejercer el ministerio a los 30 años, durante 3 años y morir por usted y por mí, fue procesado durante 30 años con su papá y pasó por un proceso? ¿Sí sabía usted que Moisés, antes de sacar el pueblo de Egipto, de allá de la esclavitud del faraón, antes de eso tuvo que ser procesado 40 años allá en el desierto? ¿Sí sabía usted que José, antes de haber sacado a la familia de la hambruna en que venía, fue procesado durante 10 años, pasó en la cárcel? Fue vendido como esclavo, fue acusado infamemente y fue a parar allá, y Dios lo estaba procesando para que él gobernara el Egipto y pudiera salvar a su pueblo. Si Dios te pasa por un proceso, no va a ser para que se pierda nada.
Si Dios te pasa por un proceso porque Dios quiere usarte a ti para que saques a tu familia, para que saques a tus vecinos, para que saques a aquellas personas que están en el lodo cenagoso, pero Dios desea que tú pases por un proceso. ¿Para qué? Para que puedas hacer la obra del Señor. Amén. Dice la palabra que el grano primero cae y ¿qué? Y muere. Por eso digo que el proceso de Dios es un proceso que viene a ¿qué? A matar con ¿qué? El orgullo, la altivez, la idolatría. La idolatría. Dios quiere usarnos, pero somos altivos. Dios quiere usarnos, pero somos vanagloriosos. Somos vanidosos. Dios quiere usarnos, pero dice, no puedo ir más con Él. ¿Por qué? Dice, porque es que Él se quiere llevar toda mi gloria. Yo quiero usarlo, pero se la quiere llevar. Y no quiero que le pase lo mismo que a Satanás. Y entonces, ¿qué hacemos? Hay que procesarlo de nuevo. Pero le va a doler, no importa. Cuando ya lo procesemos, vamos a tener un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo. Amén. Porque es necesario que pase por un proceso. Y en esos procesos, muchas veces, no lo entendemos. ¿Sí sabía que el pueblo de Israel tenía 40 días para pasar de Egipto? Salieron de Egipto, llegaron a Ramasés, de Ramasés pasaron a Sucó, pasaron al otro lado del mar, y en vez de coger hacia la tierra de Canaán, pegaron hacia dónde? Hacia las aguas amargas del mar. Y Dios empezó a procesarlos, y un viaje que duraba 40 días se les convirtió en 40 años. Porque en el proceso no supieron reconocer a Dios. Y empezaron a decirle a Moisés que acaso solamente por él hablaba. Y empezaron a renegarle y le dijeron, ¿para qué nos sacaste de allá para venirnos a matar aquí? Y ellos entraron en un proceso donde por estar murmurando, por estar juzgando, por estar criticando, insujetos, se levantaron contra Dios. Su proceso, que podía durar 40 días, se convirtió en 40 años. Un proceso que puede durar poco, cuando ya te arrodillas y te humillas y le dices, Señor, he reconocido que he sido altivo, grosero, patán. Reconozco que no he reconocido mis autoridades. Reconozco que tenía que humillarme delante de ti. Hoy me agacho y reconozco que delante de ti no hay nadie más. Por encima de ti no hay nadie. Amén. Hoy reconozco mi maldad. Reconozco que necesito ser procesado. Y entonces Dios dice, así es que puedo entenderme contigo. Porque la Biblia dice que el que cubre sus pecados no prosperará más del que los confiesa y que se aparta alcanzará misericordia. Y es un texto bíblico que no se lleva al pie de la letra. En el proceso Dios lo que quiere es acabar contigo. Diga, ay Dios mío. Espere que yo uso términos que casi no lo entienden, pero es la verdad. En el proceso Dios lo que quiere acabar es contigo, con tus costumbres, con tus deseos, acabar contigo y hacer una nueva ¿qué? Una nueva ¿qué? Criatura. Por eso Nicodemo no lo pudo entender. Digo, ¿acaso es posible que yo pueda entrar en el vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Porque Jesús le dijo, ¿y qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Sabes que literalmente nacer de nuevo quiere decir que para que tú nazcas de nuevo tienes que primero ¿qué? Morir. Por eso te estoy diciendo que Dios en el proceso, Dios lo que quiere es que te mueras. Esto es muy duro, ¿o qué? Porque estábamos enseñados a hacer lo que se nos da la gana, a caminar como queríamos. Pero Dios quiere salvarte la vida, ¿verdad? Quiere darte vida eterna y quiere usarte mucho. Y tú también lo deseas, tú deseas que Dios te use. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Dónde están los evangelistas en este lugar? Digan amén. Amén. Los pastores digan amén. Amén. Ay, hermano, los apóstoles digan amén. Amén. Los salmistas digan amén. Amén. Pero Dios lo que quiere es que se mueran, para que puedan nacer de nuevo. Dios desea eso, porque en los procesos nosotros queremos acelerar los procesos. Hay veces que decimos, este proceso está muy largo. Yo he conocido muchachos que llegan a la fundación y apenas llevan 3 días, y a los 3 días le están diciendo a uno, ¿y cuánto tiempo tengo que quedarme aquí? Y usted no se preocupe, apenas llegó.
Y al mes se miran al espejo y le dicen, ¿será que yo ya estoy bien? Apenas llegas. Y a los 2 meses, ¿cómo me veo? Dicen, no, usted todavía huele a fósforo, le dicen los demás muchachos. Y quiere que le diga una cosa, el estado de sobriedad se pierde tanto que cuando usted llega al estado de sobriedad, pues a los 3 meses usted se da cuenta y ve y se mira al espejo y dice, ¡ay, yo como estaba de acabado! A los 3 meses, apenas le baja la traba. Ustedes saben que yo hablo así, ¿no? Amén. Y a los 2 meses le dicen a uno, usted no tiene fe, pastor, yo ya estoy bien. Pero bien tostado, le digo. Apenas estás empezando. Amén. Y como abandonamos los procesos a media máquina, tenemos que volver a empezar con el proceso. Porque el caso del proceso que Dios quiere contigo es procesarte para que tú lleves fruto y ese fruto permanezca. Porque Dios no desea que tú seas el mismo de siempre. Ahora debe de haber un cambio. Este cambio ya no va a ser el mismo de antes. Ahora Dios desea algo mejor para ti. Por eso Dios te va a procesar. A ver, entre los que están aquí, de esos que me están haciendo ojitos por ahí, me van a decir que no necesitan ser procesados. Necesitan un proceso, porque imaginen que no llevamos ni 20 minutos y ya me están haciendo ojitos aquí. Dice así: porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y ese proceso no se puede cambiar, no se puede vulnerar. Vaya conmigo a Juan 12:24, para que lo entendamos mejor. Juan 12:24. Amén. Para que lo entendamos mejor. Amén. Juan 12:24. Dios me quiere decir algo con estos textos bíblicos, porque siempre me saca por ese pedazo. Dice así: de cierto, 12:24. Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en el verso 24. Dice: de cierto digo, ¿qué? Que si el grano de trigo, ¿qué dice? No cae en la tierra. ¿Y qué más? Muere, queda como solo. Pero si qué, pero si muere, lleva qué. Fruto. Ahora sí está entendiendo por qué le estoy diciendo a usted que Dios en el proceso en que lo tiene, lo que quiere es acabarlo. Para que usted se muera y pueda dar fruto. Porque si no se muere, no va a poder dar fruto. Hay cantidades de obstáculos. Yo conozco siervos impresionantemente usados por Dios, que se les han presentado muchas cosas en la vida y han abandonado el proceso. Y no han fallecido, no se han muerto en sí mismos para poder dar fruto, sino que llevan consigo todo lo que el mundo les tiene ahí. Profesionales que les da miedo servir al Señor, gente elocuente, gente que Dios quiere usarlos. Pero aquí dice que si el grano no cae, ¿y qué más? Y se muere. Entonces, ¿qué dice? Queda solo. Pero si muere, ¿lleva qué? Lleva fruto. Y ahora yo no sé usted cómo lo va a hacer, pero quiero que lo intente por un momento. Y que usted diga, usted es ese grano, pero no un grano acá, un grano de semilla, pues. Porque ya alguien iba a decir que un grano de semilla. Ahora piense bien eso. Usted se va a morir. En el tratamiento de la semilla, los ponen en el sol abrasador, en el sol. La semilla, la sacan y la ponen en una parte donde le dé el sol perpendicular. Ahí el grano se tuesta y se muere supuestamente. Mire el proceso, para que vea que usted todavía no le ha pasado nada. Entonces, el sol viene abrasador y el sol, el fuego lo tuesta. Los que han estado en el campo han visto las semillas y saben que son tostadas, secas. Entonces usted la mira y dice, ay, pobrecita como quedó. Así le dicen a uno cuando está siendo procesado, pobrecito como quedó. Luego pasa
pasan por la tierra y abren un huequito con un palito. Abren un huequito. La semilla está muerta. La meten en lo profundo de un hueco, en la oscuridad, donde hay mucha humedad. Luego cogen y le tapan el hueco y le hacen así. ¿Sí me está entendiendo lo que le está pasando a usted cuando yo hablo de los procesos que matan? Entonces lo meten allá y queda apachurrado en la oscuridad. Como dicen, nadie me quiere, todos me odian. Pues porque en el proceso uno dice eso, ¿no? Me dejaron solo, la gente se fue, ¿no? Los que estaban conmigo me dejaron tirado. ¿Qué es lo que me está pasando? Y en ese proceso estás allá metido. Y yo creo que estando allá, como cuando Jonás fue al vientre del pez grande, estando allá en lo más profundo del vientre de ese animal, él levanta una oración de lo más profundo de su corazón. Porque tal vez llevabas tiempo que no orabas de corazón. Te había vuelto un profesional en la oración. Orabas tan bonito, pero tenías que ser procesado. Y estando allá, metido en la oscuridad, metido en la humedad, te moriste. Y cuando ya te moriste, entonces empezaste a dar fruto y reventaste. Y cuando menos pensaste, dice, porque el tipo sembró la semilla y se echó a dormir. Cuando menos pensó, viene el proceso del crecimiento y sale una semillita, así como cuando uno lo ponían a sembrar un frijol. Yo me quedé tonto viendo ese frijol la vez cuando explotaba y nunca lo pude ver, nunca. ¿A cuánto lo pusieron con el frijolito en la botellita con el colado? ¿Alguno de ustedes vio cuando reventó eso? Porque así pasa, cuando tú menos pienses, la semilla que Dios ha colocado en tu interior va a reventar. Amén. Ay, ¿no les da alegría eso? Amén. Y en ese proceso vos te morís. Vos llegas ahí. A mí una vez me pasó un proceso muy lindo. Un pastor me dijo a mí, mi pastor Abraham me dijo a mí, usted canta bien, es teólogo, conoce mucho de la Biblia, el Espíritu Santo lo usa mucho. Me han puesto de grosero con él y de patán con él, con el pastor. De eso sí aprendí yo. Y usted predica y ¡ay! No, y me decía así, ¡ay! Como canta bonito, yo no. Pero desafortunadamente el que manda aquí soy yo. Y yo decía, se me levantó el diablo, decía. Y me dijo, vea, me entrega las células de los jóvenes, me entrega los programas radiales, ya no va a volver a cantar en la alabanza. O yo, si quiere, quédese en la iglesia, pero no me vuelva a tocar de un micrófono, ni tampoco el púlpito. ¿Y cómo es que hacía el Chavo el 8 cuando estaba engarrotado? Y entré en el proceso, esta disciplina. Y ahora de qué me las pico. Y yo veía que pasaba para el púlpito y yo estaba sentado y me hacía risque. Yo sí sé que estoy hablando de los procesos del Señor. Me tocó uno que me hacía así, ay, no, como cantaba de bonito. Con los años entendí lo que Dios estaba haciendo conmigo y dejé de cuestionar a la gente, dejé de pelear, simplemente le decía yo, gracias Dios, porque Dios al hijo que ama lo disciplina, y el que no tiene disciplina es un ¿qué? Un bastardo. Amén. O sea que tengo papá. Yo tengo un papá. Y no te molestes ni te aflijas cuando Dios, porque venga, yo les digo una cosa. ¿Se acuerdan que yo empecé hablando de la mano del escultor? ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? En uno, por favor, no lo vayan a tomar a mal, pero en uno de esos martillazos que le va a pegar, escuchen bien,
En alguno de esos martillazos que le va a pegar, va a coger un cincel bien filudo y le va a pegar un golpe tan duro, que le va a quitar a alguien que no es de su bendición y que le está impidiendo que usted sea un siervo del Señor o una sierva de Dios. Y eso va a doler. Va a doler. Porque Dios desea que tú seas como procesado. Y tú vas a decir, pero ¿cómo? ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué por aquí? ¿Qué por allá? No vas a poder decir absolutamente nada. Porque Dios lo va a hacer. A ver, acá yo les hago una pregunta. De acuerdo a lo poco que les he hablado acerca del proceso, ¿cuántos quieren ser procesados por la mano del Maestro? Amén. Ay, pero yo digo con tanta cara. Bueno, digámoslo así, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Digan amén con ganas. ¿Cuántos Amén. quieren ser procesados por Dios? Amén. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Amén. Van a ser procesados por la mano. Amén. No te asustes. Simplemente es necesario, ¿no? Una limadita así con un pasta o así. Con una lima escofina así que lo cura. ¿Ustedes han tenido un hermano Lima? Lima. Nosotros éramos. Ustedes deberían de orar porque es el que más ha usado Dios. Y uno le dice que hijo del diablo, mentira. ¿Usted qué va a saber? Que Dios lo esté procesando con un hermano lija. Yo tuve como 3 hermanos lija cuando me estaba levantando. Uy, me daba ganas de meterlos en el proceso también. Pero todavía falta ser procesados. Dios está en este momento procesando tu vida. Si el grano no cae y muere, no puede llevar fruto. Pero si muere, llevará mucho ¿qué? Mucho fruto. ¿Sabe? Abraham fue constituido como padre de justicia, el padre de las naciones, el padre de la fe, pero él fue procesado. ¿Quieren que les hable un poco del proceso de Abraham? Oiga, mire, escuche, vea. Lo primero que le dijo fue, ¿qué? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Que le digan a uno eso, que te tenés que ir de tu parentela y fuera de eso de tu tierra, usted lo pensaría 2 veces. Usted está diciendo, ¿pero qué es esto? Porque Dios empieza a procesarlo para llamarlo el padre de la fe. Después le dice, va y le dice que no se preocupe, que él está viejito, pero que va a tener un hijo, ¿no? Y la mujer se le burló y tuvieron un hijo. Y después de que lo tuvo, le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas. Otro proceso. Digo, ¿qué? Y él sin pensarlo lo hizo. Se fue y lo llevó allá y lo entregó, porque él en su corazón lo entregó. Fue procesado totalmente. ¿Tú sientes que estás siendo procesado por algo? ¿Tú no crees que la mano de Dios está obrando en tu vida? A veces piensas que las circunstancias difíciles son porque el diablo te está atacando. Y tal vez es Dios que te está procesando, porque quiere hacer de ti alguien fuerte y no débil. Porque Dios quiere que tú obtengas sabiduría, que veas las cosas desde otro punto de vista. Porque todo lo vemos desde aquí, desde lo terrenal, pero no desde lo celestial. Y a veces justificamos lo terrenal. ¿Con qué? Con nuestros argumentos propios de la tierra. Y no creemos ni pensamos. Y Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, porque mis caminos son más elevados que los tuyos. Amén. Lo que vos pensás tal vez no es. Lo que vos creías tal vez no era. Pero lo que Dios había determinado sí te va a llevar a la gloria. Sí te va a llevar a la bendición. Por eso Dios te procesa. Por eso Dios quiere que tú estés procesando. Dios desea que tú lo sientas así. Porque a veces
encontramos que Dios nos bendice, nos bendice, nos bendice, nos bendice, nos bendice, y cuando ya tenemos la bendición, a veces reflexionamos y pensamos, ¿será que esto era lo que Dios quería? Algunos se han hecho la pregunta. Si uno se ha matado por algo, y ya cuando lo tiene dice, ¿será que verdaderamente esto es lo que Dios quería para mí? La verdad que eso me pasó a mí muchas veces, pero yo estuve esquivando lo que yo hago ahora. Ser director de fundaciones y tener fundación para mí, no, y cristiana, no, fue lo que yo más esquivé en la vida.